Ok. Buenas noches. Vamos a ver hoy el proceso monitorio dinerario en el nuevo Código Procesal Civil. Vamos a decir que este proceso monitorio dinerario tiene antecedentes en nuestra legislación, concretamente en el proceso monitorio del Código Procesal Civil de 1990. Ese monitorio del Código Procesal Civil de 1990 no tuvo ninguna eficacia en nuestra legislación. Fue un proceso monitorio que no funcionó porque estaba previsto para el cobro de obligaciones que no constaran en títulos ejecutivos. Como la mayoría de las obligaciones constaban en títulos ejecutivos, el monitorio del Código Procesal Civil de 1990 no funcionó y tenía otro problema el proceso monitorio del Código de 1990. Ese proceso monitorio tenía la particularidad que en el momento en que alguien se opusiera, el tribunal, remitía a las partes a discutir el tema en un proceso ordinario. En esas circunstancias, a nadie le llamaba la atención plantear un proceso para que, con solo la oposición del demandado, se le remitiera a discutir el tema a un proceso ordinario. Era mucho mejor plantear de una vez un ordinario y no pasar por un monitorio que en cualquier momento se lo paralizaban. Y el proceso monitorio de la Ley de Cobro Judicial del 20 de mayo del 2018, que derogó el monitorio del Código Procesal Civil de 1990, fue un proceso monitorio que funcionó y en realidad es prácticamente el mismo monitorio dinerario que tenemos en el Código Procesal Civil de 2018. ¿Por qué prácticamente el mismo proceso? Porque ese proceso monitorio de la Ley de Cobro Judicial lo extrajeron del que era el proyecto de Código Procesal Civil, que posteriormente iba a ser Código Procesal Civil y que derogaría aquella Ley de Cobro Judicial que se ha entendido como una ley transitoria. El proceso monitorio dinerario está previsto para una pretensión concreta, ¿no? Es un proceso especial, no es un proceso sumario, está previsto para el cobro de obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles, y aquí este monitorio tiene una particularidad y es que sirve tanto para cobrar obligaciones dinerarias, líquidas y exigibles que están fundadas
en documentos públicos o privados. Pueden ser documentos que sean títulos ejecutivos o que no sean títulos ejecutivos. Este proceso monitorio acabó con una legislación que teníamos anteriormente de la Ley de Cobro Judicial de 2018, según la cual para cobrar títulos ejecutivos estaba un proceso que se llamaba ejecutivo, que le decían ejecutivo simple. Fue un apodo que le pusieron. Le decían ejecutivo simple, pero lo de ejecutivo simple no aparecía en la ley. Era un ejecutivo. Ese proceso fue derogado por la Ley de Cobro Judicial y ahora cualquier cobro de una obligación dineraria líquida y exigible, sea que conste en un documento público o privado o en un documento que sea título ejecutivo o no sea título ejecutivo, hay que cobrarla por el monitor. ¿A qué se refiere el código cuando habla de que el monitorio está previsto para el cobro de obligaciones dinerarias líquidas y exigibles? Bueno, obligaciones dinerarias entendemos que es dinero. Líquida, ¿verdad? Para los que están llevando obligaciones, una obligación líquida es una obligación determinada en cuanto a su cantidad. O sea, tiene que ser una obligación que esté determinada en cuanto a su cantidad. $20,000, $10,000, 20 millones de colones, 10 millones de colones, lo que sea. Tiene que estar determinado. Exigible, bueno, que ya el documento, que ya el deudor está en mora. Ya lo podemos demandar para cobrarle la obligación que no ha cubierto todavía. Seguimos. El proceso monitorio es un proceso de conocimiento, es un proceso especial, no es sumario, es un proceso documental, a diferencia de otros países donde basta la manifestación del acreedor de que se le debe una suma de dinero para que el proceso inicie. En Costa Rica es necesario presentar un documento. Ese documento puede ser título ejecutivo o puede no ser título ejecutivo. Y claro, siendo un proceso monitorio, tiene una estructura monitoria. ¿Qué es la estructura monitoria? Que comienza con una orden dirigida al demandado para que pague. La primera orden es pague. Y la otra opción que se le da es, si usted no paga, diga por qué no paga. Opóngase a la demanda, alegue lo que tenga que alegar. Es un proceso monitorio de conocimiento y es posible también, igual que en cualquier proceso de conocimiento, una eventual ejecución por suma líquida. Ya veremos oportunamente qué es la ejecución por suma líquida. Pero es un proceso de conocimiento porque se supone que comienza con una demanda, sigue con una contestación, hay una audiencia oral y al final el juez, cuando ha obtenido conocimiento de todo lo que involucra el caso, dicta una sentencia. ¿Cuál es la autoridad competente para tramitar un monitorio dinerario? Bueno, por la materia son competentes los juzgados civiles, cuando son obligaciones civiles o mercantiles, los juzgados agrarios, cuando la obligación está impregnada de algún componente agrario, y también existen los procesos monitorios del Estado cuando hay una institución estatal involucrada en la obligación dineraria. ¿Quién conoce en segunda instancia? Bueno, en primera instancia conocen los juzgados civiles, independientemente de la cuantía, o los juzgados especializados de cobro judicial donde existan. No existen juzgados especializados de cobro judicial en todo el país, existen en algunas partes. Donde no haya juzgado especializado de cobro judicial,
el proceso lo tramita en primera instancia un juzgado civil. Y en segunda Profe, ¿por qué no instancia, hay? perdón, ¿Por qué no hay en todo el país? porque no se justifica tener juzgados civiles, juzgados especializados de cobro en todo el país. Hay lugares donde los cobros son mínimos, son muy pocos. En segunda instancia, en apelación, conoce el Tribunal de Apelaciones, con una característica. Cuando el proceso monitorio dinerario sea de menor cuantía, lo resuelve solo un integrante. Cuando sea de mayor cuantía, lo resuelve el tribunal en pleno. Por el territorio, es competente el juez del domicilio del demandado, siguiendo el parámetro establecido en el artículo 8.3.31 del Código Procesal Civil, que establece que cuando se trate de pretensiones personales, como es el cobro de una obligación dineraria, el juez competente es el juez del domicilio del demandado. Y como lo vimos oportunamente, ese criterio de atribución de la competencia está establecido para facilitar la defensa del demandado, para facilitar el derecho de contradicción y evitar que el acreedor establezca la demanda lo más lejos posible para que el demandado no pueda defenderse. ¿Cuál es el documento base de un proceso monitorio dinerario? Bueno, lo dice el código muy claro. Tiene que ser un documento. Puede ser público o privado. Tenemos claro que un documento público es emitido por un funcionario público y un documento privado es el emitido por el resto de los mortales. Puede ser un documento con fuerza ejecutiva o sin ella, ¿verdad? Ya sabemos que hay documentos que son títulos ejecutivos porque la ley expresamente les da esa condición. Debe ser un documento original. Puede ser una copia firmada es un original, o estar contenido en un soporte en el que aparezca como incuestionable quién es el deudor mediante su firma o cualquier otra señal equivalente. ¿Qué nos dice el código con toda esta palabrería? Bueno, que para que un documento se pueda cobrar mediante un monitorio, tiene que haber una manifestación del deudor de aceptación de la existencia de la obligación y de su compromiso con esa obligación. Dentro de los documentos bases, o entre los documentos bases, mejor dicho, están los títulos ejecutivos. Y el código dice cuáles son los documentos a los que la ley le da la condición de título ejecutivo. Recordemos que a estos documentos, la ley les da la condición de título ejecutivo, les da cierta fehaciencia y como consecuencia son documentos casi indiscutibles y por ello hay ciertas prerrogativas a favor del acreedor. ¿Cuáles son los títulos ejecutivos? Bueno, son títulos ejecutivos siempre que en ellos conste una obligación dineraria líquida y exigible, los siguientes. El testimonio o la certificación de una escritura pública no inscribible. Bueno, en una escritura pública o en un testimonio de escritura, yo puedo comprometerme a cancelar una obligación dineraria líquida y exigible. También el título ejecutivo, la certificación de una escritura pública debidamente inscrita en el Registro Nacional, siempre y cuando en esa escritura pública conste una obligación dineraria líquida y exigible. Puede ser título ejecutivo un documento privado reconocido judicialmente. Este tema
del documento privado reconocido judicialmente tiene que ver con el tema de la prueba anticipada. Si a mí me llaman antes de presentar la demanda a reconocer un documento en el que consta que yo debo una obligación dineraria líquida y exigible, pues ese documento privado reconocido judicialmente le puede servir al acreedor para plantear un monitorio dinerario. Es título ejecutivo la confesión judicial. ¿Qué es? ¿A qué se refiere el tema de la confesión judicial? Bueno, tiene que ver con el tema de la prueba anticipada. Cuando vimos la prueba anticipada, recordemos, podíamos llamar a declarar a una persona para que reconozca que nos debe cierta cantidad de dinero y que no nos ha pagado. Bueno, si a una persona se le llama como prueba anticipada para que reconozca que debe 20 millones de colones y que no lo ha pagado, ese reconocimiento, ese acta de reconocimiento me sirve de base para plantear un proceso monitorio dinerario en un proceso monitorio dinerario con características de título ejecutivo. También son títulos ejecutivos las certificaciones de resoluciones judiciales firmes que establezcan la obligación de pagar una suma de dinero cuando no proceda su cobro en el mismo proceso. ¿A qué se refiere esto de las certificaciones de resoluciones judiciales firmes? Bueno, esto tiene que ver, y para poner un ejemplo, que no es el único, tiene que ver con, por ejemplo, las sentencias penales. En materia penal se condena a pagar a alguien 100 millones de colones por daños y perjuicios. Bueno, como en materia penal no se va a ir a una ejecución, ¿verdad? Porque en materia penal no se maneja el tema de la ejecución. Esa certificación sirve para que planteemos un proceso monitorio dinerario, un proceso monitorio dinerario para ejecutar una sentencia que establezca una cantidad dineraria líquida y exigible. Se puede establecer un monitorio dinerario con base en una prenda y una hipoteca no inscritas. Vean, para ejecutar una prenda hay un proceso concreto, el proceso prendario. Para ejecutar una hipoteca existe un proceso concreto, el proceso hipotecario. El problema es que tanto para ejecutar la prenda en el prendario como para ejecutar la hipoteca en el hipotecario, es indispensable que la prenda y la hipoteca estén inscritas. Si por alguna razón la prenda o la hipoteca no están inscritas, vamos a cobrarlas, vamos a ejecutar, vamos a demandar en el proceso monitorio dinerario. Finalmente dice el código que son títulos ejecutivos toda clase de documentos que por leyes especiales tengan fuerza ejecutiva. Como todos sabemos, hay una serie de leyes especiales como la ley de arrendamientos urbanos y suburbanos, la ley de propiedad horizontal, la ley general de la administración pública. Bueno, hay una cantidad de leyes que establecen títulos ejecutivos. Bueno, esta norma, el inciso 7 del artículo 111.2, lo que hace es una norma de cierre para no descartar todos aquellos títulos ejecutivos que están en normas especiales. Profe, En la jurisprudencia nacional profe, se han discutido, profe, ¿sí? una consulta. Sí. Digamos, en el caso de que haya un contrato entre las partes y hubieran establecido una cláusula penal y se entra en mora, ese documento, ese contrato con la cláusula penal puede servir para establecer un monitorio dinerario ¿Cuál es el presupuesto para cobrar una cláusula penal? y que esté en mora. Que haya un incumplimiento. Ajá. ¿Ah? Sí, que incumpla. Habría que ver
qué tipo de cláusula penal es. Pero casi siempre el tema de la cláusula penal va ligado al incumplimiento. Y si está en discusión si hay o no hay incumplimiento, no es el monitorio el procedimiento previsto para cobrar eso. Hay que ir a otro tipo de proceso, no al monitorio. En el monitorio tiene que haber una obligación líquida y exigible, casi indiscutible, ¿verdad? Ok. Ok. En la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia menor, se han suscitado algunas discusiones que hay algunas resoluciones de los tribunales que, digamos, tiran línea respecto a ciertos temas. Aquí se discutió mucho tiempo si se podía cobrar una factura y una letra de cambio en el mismo proceso. Ahí está esa resolución del Tribunal Primero Civil que dice que es posible cobrarlas en un mismo proceso. También hay jurisprudencia que dice que no es idóneo un recibo de dinero en el que conste un saldo pendiente. Eso no, el recibo de dinero lo emite el acreedor, no está firmado por el deudor y entonces no hay una manifestación de que ese saldo pendiente sea indiscutible y por eso no se puede cobrar un saldo pendiente en un recibo de acuerdo a lo que dice la jurisprudencia ahí. Cuando se trata del cobro de un crédito de la administración pública, como ustedes saben, la administración pública para establecer créditos tiene que dictar resoluciones administrativas. Bueno, en ese caso, no basta una constancia de que hay una resolución administrativa. Quien pretenda cobrar una obligación que consta en una resolución administrativa, dijo el tribunal en esa oportunidad, debe presentar la resolución administrativa firme que establezca la obligación de pagar la suma de dinero. Si tienen alguna duda, me interrumpen. Mediante el proceso monitorio no se puede ejecutar un laudo arbitral, ni aún por suma líquida. Esto tiene una razón. Un laudo arbitral es una sentencia y para ejecutar sentencias existe un proceso concreto que es el proceso de ejecución de sentencias que lo vamos a ver oportunamente. Si la factura no está firmada por una persona autorizada por escrito, no es idónea para iniciar un proceso monitorio. Esa es una jurisprudencia que refleja mucho lo que ya dije antes, que para que haya obligación tiene que haber una firma del deudor o de una persona autorizada por el deudor para obligarse. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener una demanda? Sí. Una consulta, ahora que las facturas en su mayoría son electrónicas, ¿de qué forma está considerando el juzgado validar si es apta para proceso monitorio o no? Bueno, hay resoluciones ya del tribunal, ya hay resoluciones de los tribunales que han dicho que una factura electrónica no es suficiente para establecer un proceso monitorio si esa factura no está firmada. No está firmada por el deudor, ¿verdad? Ya hay resoluciones de los tribunales que han dicho que no se puede cobrar una factura electrónica si no está firmada por el deudor. Ok, entonces el acreedor debería entonces protegerse imprimiendo la factura y pidiéndole que la firme. Es correcto. Ah, ok, perfecto. Gracias. Yo espero que pronto nos modernicemos y eso no siga siendo así. Vea, eso de la factura electrónica lo pueden encontrar en la resolución 828 1C 2018 del Tribunal Primero Civil. Me parece, profesor, que es como un poco como contradictorio, ¿verdad? Contradictorio porque se supone que las facturas electrónicas es para no imprimir y toda la cosa y con la aceptación en el correo se supone que el cliente la
valga la redundancia, la está aceptando y toda la cosa, ¿verdad? Pero creo que sí, que deberían de modificar un poco eso. Deberían modernizar el criterio. Sí, es que vieras que yo trabajo, yo soy auditora y nosotros revisamos eso, ¿verdad? Que la factura sea exigible y muchas facturas ahora ya nadie las firma y entonces eso provoca también esa duda de si al final el cliente no paga, no se va a poder cobrar ese título ejecutivo si no está firmado. Entonces sí, genera Bueno, como esa no duda, se ¿verdad? no se puede cobrar en el monitorio. Podría ir a cobrarlo en ordinario. Sí, El pues tema bueno, es, ajá, el tema es que el peligro es que una factura electrónica la puede emitir cualquiera. sí. Yo puedo emitir una factura electrónica contra usted hoy mismo por 5 millones. ¿O no? Sí, sí puede emitirla. Yo emito la factura, usted no la firma y yo la demando mañana. No, jamás. Si no hay una manifestación suya de que acepta la obligación, no puede considerarse que hay una obligación dineraria líquida y exigente. Sí, porque se prestaría para hacer tipos Claro, fraudes claro, claro. o utilizar para cobrarle a gente que tal vez ni siquiera ha comprado nada o ha tenido alguna, alguna, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra, pero Una bueno, deuda, sí, el sí. punto es ese. Sí, alguna deuda con alguien, exacto, y tal vez la persona ni conoce a ese acreedor ni nada así, se prestaría para muchos temas de ese tipo, tiene razón. Sí, claro. Profe, pero usted dijo que puede ser firmado por el deudor o una persona autorizada. ¿Me podría dar un ejemplo de lo que sería una persona autorizada? No sé si me entiendo bien. Sí, bueno, vea, eso, el tema de la persona autorizada se da mucho en el tema, cuando se trata de facturas. Un gran almacén, ¿verdad?, que recibe mercadería cada rato, el representante no va a estar firmando las facturas que lleguen ahí a cada rato. Entonces, normalmente se autoriza a una persona para que firme las facturas y se le da al acreedor una nota indicándole que en la empresa determinada persona está autorizada para firmar facturas. Eso lo puede encontrar en el 460 del Código de Comercio. Ok, gracias. Mucho gusto. Ok, ¿cuáles son los requisitos que debe tener una demanda de un proceso monitorio dinerario? Bueno, debe tener los generales que establece el artículo 35.1 que ya vimos. Con la demanda es indispensable presentar el documento base, ¿verdad? Y la demanda debe estimarse de acuerdo con las sumas reclamadas, ¿verdad?, capital más los intereses, y esos intereses deben ser los que se hayan devengado hasta el momento en que se presente la demanda. Eso lo dice claramente el código. O sea, cuando yo demando en un monitoreo no puedo cobrar intereses más allá del momento en que se presenta la demanda. Puedo reclamar intereses unos días antes de presentar la demanda, pero hasta unos días antes de presentar la demanda, pero no intereses posteriores a la demanda. Cuando la demanda es defectuosa, como ustedes saben, se puntualizan los defectos y se previene la corrección. Si no se corrigen, la demanda se declara inadmisible. ¿En qué caso se puede declarar improponible una demanda monitoria dineraria? Bueno, cuando se aprecia una falta de legitimación activa o pasiva evidente. ¿Cuál sería este supuesto? Bueno, la letra de cambio que en la letra de cambio que presentó, en la letra de cambio que se presentó no aparece como acreedor la persona que viene demandando. O no aparece como deudor la persona que es demandada. Esto se da mucho. Hay muchos casos en que se presenta una demanda y la letra de cambio no tiene nada que ver ni con el actor ni con el demandado. Evidentemente hubo una equivocación de letra de cambio y eso es motivo para declarar improponible la demanda. El documento base no contiene una obligación dineraria. Bueno,
una letra de cambio que dice Jorge López pagará 25.000 y no dice qué. La jurisprudencia vieja de hace muchos años ha venido diciendo que si dice Juan Pérez pagará 25.000 y no dice si son chayotes o son papas o son guineos, la demanda se declara improponible porque tiene que decir 25.000 colones, 25.000 dólares. Tiene que indicar qué es. Se declara improponible la demanda cuando el documento base no contiene una obligación dineraria líquida. ¿Qué significa una obligación dineraria líquida? Que no se está exactamente cuánto es. Un documento, para poner un ejemplo así exagerado, un documento que diga Juan Pérez pagará 25.000 y resto. Bueno, y resto. Se entiende que no es una obligación líquida. Y finalmente, se debe declarar improponible la demanda cuando el documento base no contiene una obligación exigible. O sea, se presenta una letra de cambio que dice que vence en el 2025. Uno puede cobrar una letra de cambio cuyo vencimiento todavía no se ha dado. Si se presenta una demanda monitoria dineraria y esa demanda cumple los requisitos, el tribunal dicta una resolución que se llama el auto inicial. Ya sabemos que el auto inicial es aquella resolución que tiene por establecida la demanda, que dice se tiene por establecida la demanda contra tal persona, se le confiere un plazo para que conteste la demanda y todo lo demás. Ya sabemos que este auto inicial comienza con una intimación de pago. Se tiene por establecida esta demanda contra tal persona, se le previene que debe comparecer, que debe proceder al pago en el plazo de tanto, de la suma de tanto y todo lo demás. Ese auto inicial es diferente cuando la demanda se sustenta en un título ejecutivo a cuando no se presenta título ejecutivo. Cuando se presenta título ejecutivo, el tribunal decreta embargo preventivo de una vez. ¿Se acuerdan cuando vimos el embargo preventivo? Que para solicitar y que nos concedan un embargo preventivo tenemos que rendir una garantía. Y solo no tenemos que rendir la garantía cuando presentamos título ejecutivo. Bueno, en el monitorio dinerario, si yo presento título ejecutivo, no tengo que rendir garantía. ¿Qué pasa si presento un monitorio dinerario con un documento al que la ley no le da la condición de título ejecutivo? Bueno, en ese caso, para poder lograr un embargo preventivo, tengo que rendir una garantía. ¿Por qué rindo la garantía? Porque el documento que estoy presentando no es título ejecutivo, no tiene ese respaldo legal, no tiene esa fehaciencia que le da el ordenamiento jurídico a los títulos ejecutivos y como son documentos de alguna manera dudosos, es necesario rendir una garantía para asegurar los derechos, los daños y perjuicios que se le causen a la persona que va a ser embargada. Si se le dio curso al monitorio dinerario, se emplazó al demandado, se le notificó el emplazamiento, el demandado, tal como lo vimos cuando vimos el proceso ordinario, puede asumir todas las posiciones que les decía en esa oportunidad. Puede contestar, puede no contestar, puede allanarse, puede aceptar los hechos y negar la pretensión, puede tomar
una serie de actitudes. Si el demandado se opone, tiene que tener claro que en el proceso monitorio la oposición es restringida. Dice el código que solo se admite oposición que se funde en falsedad del documento, falta de exigibilidad de la obligación, pago comprobado por escrito y prescripción. Solamente esos motivos de oposición se pueden alegar en un monitorio. Y es posible alegar excepciones procesales porque en ese caso la única limitación es la que está en el Código Procesal Civil, que establece una lista de excepciones procesales muy limitada. Vean, este tema de la oposición en el monitorio dinerario es un tema que dio mucha discusión cuando estábamos redactando el código. Yo era de la idea de que solo permitiéramos oposición en dos casos: pago comprobado por escrito y prescripción, nada más. ¿Por qué? Para que el monitorio fuera efectivo. Si la parte quería seguir discutiendo otra cosa, bueno, que vaya a otro proceso a discutirlo, para que el monitorio fuera un poco más violento, digamos. Bueno, los demás miembros de la comisión no me dieron mucha bola con el tema y al final quedó como quedó. Falsedad del documento. Profe, una consulta, perdón. Sí. En la parte de falta de exigibilidad de la obligación, ¿podría hablarse de obligaciones naturales? ¿O no? ¿En qué sentido de obligaciones naturales? En el sentido de que, digamos, como que sea una deuda o una obligación que no sea exigible, por así decirlo, coercitivamente, mediante el ordenamiento normativo. Como Sí, que sea podría fuera de ser. la ley. Sí, podría ser, sí. Podría alegarse eso. Les decía que en el monitorio se establecen esos motivos de oposición y ahí se introdujo la falta de exigibilidad de la obligación. Y en la falta de exigibilidad de la obligación caben muchas cosas, ¿verdad? Digamos que con esa formulita se ampliaron mucho las posibilidades de oposición. De todas maneras, tengo que darles una estadística. Ese proceso de monitorio es exitoso, digámosle. Quien sabe que debe, generalmente no se opone, y por eso en los tribunales el porcentaje de oposición que hay, de no oposición que hay en los monitorios, es de un 80%. Prácticamente en un monitorio se opone el 20%. Un 80% de los demandados no formula ninguna oposición. Y en este monitorio dinerario, el legislador le concedió unos poderes al tribunal que no tienen antecedentes en nuestra legislación, que es la posibilidad de calificar la oposición. O sea, el tribunal, si encuentra que la oposición no se sustenta en ninguno de los supuestos que establece la ley que vimos anteriormente, puede declarar infundada la oposición. Hay jurisprudencia sobre oposición infundada que es muy interesante. Dice una resolución del Tribunal Primero Civil que la oposición es infundada cuando es totalmente absurda y carente de fundamento. O sea, no es cualquier oposición que se puede declarar infundada. Es cuando es totalmente absurda y carente de fundamento. Y hay otro tema. Si para declarar infundada una oposición el tribunal hace un estudio profundo de aspectos de fondo, en realidad está incumpliendo la ley porque está declarando infundada una oposición que no es totalmente absurda y carente de fundamento. ¿Por qué? Porque si tiene que hacer un análisis
un estudio de aspectos de fondo, quiere decir que la oposición tenía algún fundamento y por eso no puede declararse infundada la oposición. Este tema adquiere relevancia porque en alguna oportunidad en los tribunales declaraban infundada una oposición, pero para declararla infundada prácticamente dictaban sentencia. El tema es que cuando la persona apelaba la declaratoria de infundada de la oposición, los tribunales venían y le decían, mire, la resolución que declara infundada una oposición no tiene apelación. Prácticamente le dictaban la sentencia ahí a la mayor brevedad posible sin darle oportunidad de apelar. Entonces yo soy el que salvo el voto en ese caso y para no dejar desprotegidos a los demandados, yo comencé a decir que si para declarar infundada una oposición el tribunal hace un estudio de aspectos de fondo, en realidad lo que está haciendo es dictando una sentencia violatoria del debido proceso y decía yo que esa resolución tenía apelación. El tema era que era un voto salvado, el mío, y ese voto salvado no tenía ninguna importancia, porque en el voto de mayoría, que era el que valía, la persona demandada se quedaba sin posibilidad de ejercer su derecho al contradicto. ¿Qué pasa si la oposición es infundada? Bueno, si es infundada, se dicta una resolución declarándola infundada y a partir de ese momento inicia la ejecución porque se entiende que la resolución inicial está firme. La resolución que declara infundada la oposición no tiene apelación, lo dice expresamente el Código Procesal Civil. Vean, hay un tema. Si ustedes leen alguna doctrina por ahí, dice que en los procesos monitorios se dictan dos sentencias, la inicial y la final. Hay un error ahí de concepto, un error de identificación de las resoluciones, porque la resolución inicial no es una sentencia. Es un auto intimatorio que puede quedar firme en caso de que el demandado no se oponga o puede quedar firme en caso de que la oposición sea infundada o que la oposición sea rechazada en sentencia. Pero en realidad, la sentencia solo se dicta cuando la oposición es fundada y hay un debate sobre las pretensiones formuladas. Si la oposición es fundada y el tribunal estima que es fundada, el procedimiento a seguir es señalar para una audiencia oral y pública. Obviamente, a esa audiencia oral y pública vamos a ir a debatir sobre los motivos de la oposición y al final se decidirá si se condena o no al demandado a pagar la suma dineraria reclamada. Una vez que hemos superado esta etapa, tenemos la oposición formulada. El tribunal debe señalar para una audiencia oral. Esa audiencia oral es garantía del debido proceso, tiene como final acercar la justicia al ciudadano. La audiencia oral debe ser un coloquio dinámico y civilizado. Las partes deben llegar ahí a contribuir con el tribunal a la solución del conflicto. Se rige esta audiencia oral por el principio de inmediación, por el principio de concentración, por el principio de publicidad, que ya lo vimos. Esa audiencia oral debe estar precedida de notificaciones, citaciones. El tribunal tiene que haber leído el proceso, haberlo estudiado antes. Tiene que haber habido una preparación del asiento físico y espacial de la audiencia, de los aposentos necesarios.
La audiencia tiene que realizarse con el personal auxiliar que se ocupe. Tienen que estar preparados los medios tecnológicos de documentación y todo lo demás que implica la audiencia oral. Y en la realización de la audiencia oral no vamos a entrar en detalles. Ya todos sabemos cuáles son los efectos de la inasistencia a la audiencia oral, ¿verdad? Sabemos cuáles son las actividades que se van a hacer en la audiencia, porque ya lo vimos cuando vimos el proceso ordinario. Vamos a pasar todo esto porque es lo mismo que ya vimos cuando vimos todo lo de la audiencia del proceso ordinario. Y aquí terminamos con el monitorio. En la sentencia del monitorio dinerario, ¿qué es lo que se ordena? Bueno, se confirma la resolución inicial, la resolución intimatoria, o se revoca la resolución intimatoria y se declara sin lugar la demanda. Obviamente, eso implica que el demandado estará obligado a pagar el capital más los intereses que el tribunal apruebe y los futuros hasta que se pague toda la deuda. Y en el tema de la apelación, igual, la sentencia no tiene revocatoria, la sentencia tiene apelación, en apelación conoce el Tribunal de Apelaciones, el proceso monitorio se puede convertir en un ordinario, tal como lo vimos cuando vimos la conversión al del monitorio del ordinario, parecido a igual como cuando lo vimos cuando vimos el sumario. ¿Estamos? Ese es el proceso monitorio. Vamos a ver el proceso incidental. Desde que comenzamos este curso, nosotros venimos hablando de incidentes y de incidentes y de incidentes. Y ahora, para ir completando el rompecabezas que es el curso de procesal civil, vamos a ver el proceso incidental con algún detalle. El proceso incidental, podemos decir que los incidentes se clasifican en orales y escritos. Orales, los que se formulan oralmente, escritos, los que se formulan por escrito. Los incidentes orales se formulan en audiencia oral, en las audiencias orales. Los incidentes escritos se formulan fuera de audiencia. O sea, establecemos un incidente escrito cuando no podemos hacerlo en una audiencia. Dice el código que es admisible el proceso incidental cuando sea necesario resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso principal y no exista otro procedimiento establecido. Vean lo que dice este artículo. Si en relación con el proceso hay que resolver alguna cuestión que no tenga un trámite previsto, seguimos el proceso incidental. Y tenemos que tener claro que el proceso incidental es necesario para resolver cuestiones que tengan relación inmediata con el proceso principal. Profe, ¿Qué nos dice esto? Diferencia, perdón. Sí. Ahí entonces, ¿en qué se diferencia el proceso? Bueno, entiendo en qué se diferencia el proceso ordinario, pero es que usted nos contó la analogía del cajón y parece que prácticamente es lo mismo con el proceso incidental. No sé si me logro explicar. A ver, el proceso incidental es para resolver cuestiones accesorias de un proceso principal. El ordinario es un proceso principal. Está previsto para todas aquellas pretensiones que no tengan un procedimiento establecido.
Pero el proceso incidental es para resolver cuestiones accesorias del Me comprendo, profe. proceso principal. Sí. Gracias. El proceso incidental es accesorio de un proceso principal. O sea, que un incidente no es independiente, está ligado a un proceso principal. Voy a aclarar una cuestión. Incidental es todo aquello que sucede en el avance de un proceso principal. Va caminando el proceso ordinario y el abogado se pelea con el cliente y entonces a raíz de ese pleito surge un conflicto por los honorarios. ¿Qué tiene que hacer el abogado? Plantear un incidente de cobro de honorarios. Vean que es un aspecto que tiene relación con el proceso principal, pero es una cuestión incidental. No es el proceso principal, es un incidente en el camino. Cuando el código dice que se seguirá el procedimiento incidental, en realidad lo que nos dice es que de toda gestión que se formule en el proceso, en el avance que ha tenido, debe darse audiencia por 3 días a la parte contraria. Ese es el procedimiento incidental. Audiencia por 3 días, se practica la prueba y se resuelve el incidente. Resulta que viene caminando el proceso, se practica una prueba testimonial, a alguien no le gusta cómo se practicó la prueba testimonial porque considere que hubo vicios, entonces viene y presenta un incidente de nulidad de la prueba testimonial. Vean cómo ese incidente de nulidad es un incidente en el camino. Bueno, de ese incidente se le da audiencia a la parte contraria, se resuelve y se decide si se anula o no se anula la prueba. Si se anula la prueba, pues habrá que repetirla. Si no se anula, el proceso continuará normalmente. Recuerden que en alguna oportunidad yo les decía a ustedes que un incidente es como cuando uno va de viaje para Punta Arenas. ¿Ah? Va avanzando y se le desinfla una llanta, esa situación de que se desinfló la llanta es un incidente en el camino. Bueno, los procesos están, durante su avance, están llenos, bueno, estaban llenos de incidentes. Ahora, como consecuencia de la dinámica que tiene un proceso actual, la cuestión de los incidentes va a ser menos traumática porque ahora hay que presentarlos en audiencia y ahí mismo se resuelven y ya no hay posibilidad de atrasar tanto los procesos como se hacía antes. Las cuestiones incidentales que se susciten después del señalamiento para audiencia se deben proponer y se deben decidir en la audiencia. Principio de concentración, ¿verdad? Dice el código que simultáneamente las partes deben promover todos los incidentes a que puedan tener derecho en ese momento. Los que se interpongan posteriormente, sustentados en hechos ya conocidos, deben ser rechazados de plano. Miren, este artículo tiene una historia. Con el código de 1990, que el proceso duraba 10 años, mucho de lo que duraba un proceso era como consecuencia de que las partes, durante la parte que le interesaba que el proceso se atrasara, iba planteando incidentes durante todo el camino. Cada cierto tiempo planteaba un incidente, habría una discusión, el tribunal tenía que practicar prueba,
se dictaba una resolución final, esa resolución final tenía apelación, tenía revocatoria, tenía apelación, y hasta que no se resolviera eso, no continuaba el proceso. Era lógico que un proceso durara 10 años. Con el código actual, eso ya no va a pasar, porque el litigante que tenga que alegar algo tendrá que hacerlo en la audiencia preliminar. Si no lo alega en la audiencia preliminar, tendrá que hacerlo en la complementaria. Y si no lo hace en la complementaria, se le acabaron las posibilidades de ir alegando incidentes constantemente. Seguimos. ¿Qué efectos tiene un incidente sobre el proceso principal? Bueno, el proceso incidental no suspende el proceso principal, salvo que la ley expresamente le conceda ese efecto, que sea imposible continuar el procedimiento o que el tribunal lo disponga por entender que resulta indispensable para el adecuado desarrollo del proceso principal. Voy a poner un ejemplo. Si en un proceso que va avanzando se pelean el abogado con su cliente y el abogado presenta un incidente de cobro de honorarios, ese incidente no tiene ningún efecto en el proceso principal. ¿Por qué? Es una cuestión accesoria, un tema de honorarios, que si al cliente lo obligan a pagar los honorarios, tendrá que responder oportunamente, pero en cuanto al proceso principal, eso no tiene ninguna afectación. ¿Qué pasa si iniciando un proceso se presenta un incidente de nulidad porque a la persona no se le notificó, porque en el lugar donde se le notificó no era su casa de habitación? Y presenta la prueba que demuestra que ya no vivía ahí, que vive en otra parte y toda la cuestión. Bueno, mientras no se resuelva si la parte fue bien o mal notificada, ese incidente, el proceso no podrá continuar. Ese incidente, a pesar de que la ley diga como regla general que el proceso principal, el proceso incidental no suspende el proceso principal, ese incidente de nulidad tiene como efecto la suspensión del procedimiento. Porque es imposible continuar con el procedimiento estando pendiente un tema de nulidad de una notificación. Eso si el tribunal le da curso al incidente, ¿verdad? Porque si un tribunal determina que el incidente se está planteando con efectos meramente dilatorios, con finalidad de atrasar, el tribunal lo puede rechazar de plano. El incidental es un proceso y prácticamente todos los procesos están sujetos a un plazo de caducidad. El proceso principal está supeditado a un plazo de caducidad de 3 meses. De 3 meses. El incidente tiene un plazo de caducidad de 1 mes. Los incidentes cuyo procedimiento se haya paralizado por 1 mes por culpa de la parte promovente caducan sin necesidad de resolución que la declare y se tienen por desestimados definitivamente. Personas que plantean un incidente, lo dejan ahí medio botadillo durante 1 mes y cuando gestionan ya el tribunal lo ha tenido por caduco. Cuando los expedientes eran de papel, la forma de decir que un incidente estaba caduco era ponerle como un pilot en la carátula, caduco. Ya se sabía que cualquier gestión que se hiciera en ese incidente había que rechazarla porque el incidente ya estaba caduco.
¿Cuál es el procedimiento que se le va a dar a un incidente que se formule en una audiencia oral? Dice el código que los incidentes que se presenten en audiencia se tramitan en la misma audiencia. Eso implica que quien interponga el incidente lo debe hacer oralmente. Eso también implica que el tribunal debe oír a la parte contraria, darle audiencia, decirle, ¿usted qué tiene que decir sobre ese incidente? Y no se admite prueba que no se presente en el acto o cuya práctica no sea posible en esa misma audiencia. Y ahí mismo en la audiencia, practicada la prueba, el tribunal dicta la resolución final del incidente y esa cuestión debatida no puede plantearse nuevamente. Eso de que no puede plantearse nuevamente es para evitar que los abogados insistan en temas que ya están resueltos. Profe, pero digamos, si la situación cambia conforme va cambiando, o sea, conforme se va llevando el procedimiento, pues se pueden interponer varios. Siempre y cuando sea por hechos nuevos, ¿no? Ok. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir con los incidentes que se tramitan fuera de audiencia? Dice el código que los incidentes que se formulen fuera de audiencia se tramitarán en pieza separada. Cuando los expedientes eran de papel, pieza separada era un expedientito, una carpeta fuera del expediente principal. Ahora, cuando el código habla de pieza separada, habrá que entender una carpeta diferente del principal para evitar que se confunda el proceso principal con el incidente. Este incidente fuera de audiencia, para quien formule un incidente fuera de audiencia, debe presentar un escrito que es como una demanda, ¿no? Dice el código que la gestión inicial deberá contener los hechos que lo sustentan y la pretensión que se formula. Se debe aportar y ofrecer la prueba, y si esa prueba consta en el expediente, basta con que la parte lo indique. Si no se cumplen los requisitos señalados, el incidente va a ser rechazado de plano. Vean que en el incidente fuera de audiencia, igual que en el incidente en audiencia, solo que en uno se hace oralmente y en el otro se hace por escrito, hay que presentar una especie de demanda. Hechos que la sustentan, la pretensión, prueba. Una vez que se ha admitido el incidente, que el tribunal ha considerado que no lo va a rechazar de plano, se emplaza a la parte contraria, se le da audiencia a la parte contraria por un plazo de 3 días. En ese plazo de 3 días, la parte contraria debe contestar y con la contestación, el incidentado debe ofrecer las pruebas, salvo que esas pruebas consten en el expediente, en cuyo caso basta con que lo indique. Tienen un micrófono abierto y está interfiriendo. Procedimiento de los incidentes fuera de audiencia. ¿Se acuerdan que en el incidente que se formulaba en la audiencia oral, ahí mismo el tribunal debía resolver? Bueno, en los incidentes fuera de audiencia, la resolución final se debe dictar en el plazo de 5 días, cuando no sea necesario practicar prueba en audiencia. Si se admite prueba que se deba practicar en audiencia, hay que señalar una audiencia oral dentro de los 10 días siguientes, y la resolución final de ese incidente se dicta después de finalizada la audiencia de la práctica de la prueba.
Y en los incidentes se regula, cuando hay audiencia oral, se regula el tema de la incomparecencia de las partes a la audiencia. ¿Qué pasa si las partes no llegan? Bueno, la ausencia de las partes se rige por lo dispuesto en este código para la inasistencia en los procesos de audiencia única. Si el que formula el incidente no llega a la audiencia, se tiene por desistido. Si llega el que formuló el incidente y no llega el incidentado, pues se practicará la prueba del que llegó, no se practicará la prueba del que no llegó y se dictará la sentencia, la resolución final del incidente con base en las pruebas que consten y que consten y que se hayan practicado como consecuencia de la gestión de la parte que sí llegó. Y ahí terminamos el tema de los incidentes. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo hago yo para saber, por ejemplo, porque usted la vez pasada, creo que a razón de una pregunta mía lo había explicado, pero es que a mí se me cayó el internet. ¿Cómo saber yo, por ejemplo, porque la modificación de las medidas cautelares tiene su propio proceso? Pero a mí, digamos, no me es visible en el código que tuviese un proceso y por eso yo me hubiese ido por un proceso incidental. ¿Eso se da solo con la práctica? No le entendí. ¿Hay alguna? Ok, otra vez, profe, vea, la vez pasada, a razón de una pregunta mía, usted nos decía que la modificación de la medida cautelar tiene su propio proceso. De hecho, creo que es el 96, si no me equivoco. Sí. Ajá, y nos había explicado usted por qué no era un proceso incidental, pero a mí se me cayó, digamos, la conexión ese día, pero ya conectando un poco, ¿verdad?, ideas, me imagino que es porque el código establece su propio proceso, pero al ojo de una persona, digamos, legal en la materia, yo pensaría que se debe tramitar por un proceso incidental, porque me parece que el proceso cautelar no tiene en su interior un procedimiento establecido para la modificación, pero sí lo tiene, solo a modo de introducción. Ese ejemplo. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo hago yo si no hay una lista taxativa? Y entiendo por qué no puede haber una lista taxativa. ¿Cómo hago yo para saber qué va por un proceso incidental? ¿Qué es accesorio, por ejemplo? Porque el tema de la accesoriedad a mí me queda claro, pero por ejemplo, cuando un juez tiene que estimar o resolver excepciones, por ejemplo, procesales, pero no tienen prueba, a pesar de que es principal, se hace por un proceso incidental fuera de audiencia. ¿Me explico? No entendí. Profe, me estoy echando una habla de papá y no me logro explicar. A ver, profe, vea, ¿cómo hago yo para entender de verdad que va por un proceso incidental y que tiene su propio proceso en el código? Es pura práctica. Vamos a ver. ¿Usted quién es? ¿El juez o el abogado litigante? Pero verás que es una costumbre mía siempre figurarme de juez, pero whatever, lo que quiero es entender. A ver, yo tengo una regla de principio como litigante. Sí, señor. El código habla de incidentes para establecer un procedimiento. El incidente es un procedimiento. Cuando una parte le hace una gestión a un juez en el curso de un proceso, siempre debe seguir el procedimiento incidental. ¿Qué es el procedimiento incidental? Darle audiencia a la otra parte. Siempre. Siempre y cuando no sea una gestión del proceso principal, ¿verdad? Porque digamos, si un demandado contesta la demanda, el código me dice a mí expresamente qué tengo que hacer yo como juez con la contestación de una demanda. Y el código me dice,
Si a usted, no me lo dice así, pero entendámoslo así, si a usted si el demandado contestó la demanda y estamos en un proceso ordinario, usted debe darle audiencia al demandado, perdón, al actor acerca de la contestación del demandado en la audiencia preliminar. Pero si usted lo quiere ver en términos amplios, ahí hay un trámite incidental. Darle audiencia a la parte contraria es un trámite incidental. Pero en la práctica, casi que es una cuestión de práctica, digamos, se acostumbra a darle nombre a los incidentes, ¿verdad? Incidentes Profe, de horarios. es que yo le pregunto porque, por ejemplo, cuando el juez va a estimar una excepción procesal, vuelvo a poner este ejemplo, y no tiene prueba, no tiene que mirar, no tiene que practicar prueba, se resuelve por un incidente escrito fuera de audiencia, ¿correcto? No, señor. No, No, profe. señor. Cuando un demandado pone una excepción procesal, lo que el tribunal tiene que hacer está establecido ahí en el código. Y es darle audiencia a la parte contraria acerca de la oposición del demandado. Correcto, pero si tiene prueba, todo eso se resuelve en audiencia preliminar. Si ¿Sí? no tiene prueba, También. simplemente, no, lo que yo hago es hacer una audiencia, perdón, profe, ¿cómo le voy a decir que no a usted? Pero perdón, profe, lo que yo entiendo es que le tengo que dar plazo por un proceso incidental por escrito. No. Bueno, si dependiendo del tipo de excepción, Ah, ok. Pero la regla general es que esa audiencia acerca de las excepciones se da en la audiencia preliminar. Sí, porque, profe, aquí es que, vea, por ejemplo, el 37.3 dice, cuando sea necesario practicar prueba de las excepciones procesales, estas se resolverán en audiencia, en la primera audiencia, la preliminar, según corresponda. En los demás casos se seguirá el procedimiento incidental fuera de audiencia. Sí, las excepciones que se alegan sobre hechos nuevos, ¿recuerda? Que podían alegarse en cualquier momento. ¿Recuerdan? Las excepciones que se pueden alegar, las que se llaman privilegiadas, esas no se van a resolver en audiencia porque se pueden alegar en cualquier momento. Después. Y solo esas pruebas, o sea, solo la cosa juzgada, la transacción. Todo lo que no se puede alegar en audiencia y se alegue por escrito, habrá que darle un trámite escrito. Lo que se puede alegar en audiencia, se alega en audiencia y se resuelve en audiencia. Se alega en audiencia, se practica la prueba en audiencia y se resuelve en audiencia. Sí, ese es el principio. Profe, y en el tema de la modificación de la tutela cautelar, ¿por qué ese no se hace por un procedimiento incidental? Porque el código tiene su procedimiento. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento que dice usted que no? No, claro que sí lo tiene, el 96. Pero es que a un ojo lego, por ejemplo, si usted me hubiese puesto un ejemplo en el examen y no me lo hubiese explicado, yo hubiese puesto que es por un proceso incidental. Es que ahora estudiando un poco me saltaba la duda, nada más por eso pregunto. Tal vez lo que no me queda claro, profe, es la accesoriedad o no. Bueno, lo de la accesoriedad está muy claro. Un incidente siempre tiene que tener relación con un proceso principal. Sí, pero tal vez me falta leer más, con más detalle. Perdón. Gracias, más bien. Habría que ver un caso concreto para ver cómo lo sacamos de ese enredo que tiene. Está bien, profe. Espero no sea en el examen calificándome. Puede ser, ahí en los exámenes se aprende, también es parte de la formación. Pura vida, profe, gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra duda? Estamos. Profe, ¿y los exámenes de los primeros? Voy por la pregunta 2 del
Voy por la pregunta 2 del examen 65. Tengan paciencia. ¿Y Voy a cómo va tratar hasta de- ahora, profe? ¿Ah? ¿Cómo va hasta ahora esas dos preguntillas? ¿Qué? ¿Cómo van hasta ahora esas dos preguntillas? No le entendí. ¿Cómo van hasta ahora esas dos preguntillas? Ah, bastante bien, bastante bien. El examen estuvo un poquito rudo, ¿ah? Ish, Un profe. montón. ¿Ah? Un No, po- un pero mira poquito. qué bien. Pero ¿sabe qué vi? Que se defendieron muy bien. En las dos que he revisado se defendieron muy bien. Faltan 3, profe. Sí, pero no, no. El sufrimiento siempre produce réditos. Sí. Entonces no sabemos qué tan desesperados deberíamos estar para de hoy en 8. No, no deberían estar desesperados. ¿Ustedes creen que ustedes saben algo? ¿Ah? Crueldad. Todo depende de lo que ustedes crean de ustedes. Profe, puro principio socrático. Solo sé que no sé nada. Bueno, chicos, ya estamos grabando esto. Yo estoy grabando esto. Bueno, buenas noches. Buenas Gracias, noches, profe. Entonces, Descanse. profesor, Dejen de preocuparse. Dejen Gracias. de preocuparse y estudien. Bueno, buenas noches, profe. No Gracias. se preocupen, ocúpense. que le vaya bien. Gracias. Igual, cuídense. Buenas noches. Hasta luego. Bueno.